Pues bueno, pues yo soy, ¿qué diría de mí? Digamos que yo diría que soy una académica indisciplinada. Es un poco como algunas de las cosas que me gusta decir decir de mí, que no he seguido nunca una trayectoria muy ortodoxa de investigación o de formación, y creo que eso pues es bastante evidente cuando uno ve, digamos, mi hoja de vida, mi hoja de ruta. Pues creo que he perseguido, soy una persona curiosa que ha tenido preguntas que las ha querido responder y que en esa búsqueda por las respuestas, digamos, a entender ciertos fenómenos o cosas que me preocupaban, me fui dando cuenta progresivamente que esas preguntas siempre volvían sobre quién era yo y dónde estaba y lo que había vivido. Eh, Eso pues digamos por un lado, entonces yo pensaría que ahí hay algo como que, no sé, psicológicamente que tendrá ahí como psicoanalíticamente que tendrá que ver, pues hay categorías que hablan de eso, ¿no? O sea, esto del conocimiento está situado, no podemos, digamos, conocemos desde un lugar siempre, entonces como que creo que eso no fue, pues fue como bonito encontrarse con esa literatura, pero era algo que yo de alguna manera sentía que estaba haciendo de forma muy personal. Mm, Eso me ha pasado con frecuencia, digamos, yo siento que yo eh, me hago preguntas que no son, que las siento muy mías, pero que con el tiempo descubro que no lo son, que ya hay un montón de gente que se ha preguntado por eso, pero me gusta mucho la sensación como de descubrir preguntas, descubrir las mías. Eh, y luego pues un poco ver cómo mis preguntas se iluminan por las respuestas de otras y de otros y las trayectorias de otras y de otros, pero creo que en ese sentido como que la curiosidad personal ha primado. Si no hubiese eso, o sea, si no hubiese como algo que yo genuinamente no me preocupa, me inquieta, me cuestiona, difícilmente podría como seguir con esa indagación. Entonces me aburren. Llega un punto en el que hay ciertos temas que me aburren, que no, porque siento como que estoy ya como profundizando en cosas que ya se han dicho de otras maneras, entonces como que pierdo el interés. Entonces soy un poco picaflor también ahí como en términos los temas que he investigado, pues digamos si uno lo piensa en términos de temas, en términos de trayectoria, pues bueno, yo he pasado por varias cosas, creo que lo más estable es lo que estoy haciendo ahora. Por supuesto, creo que así hay algo transversal y hay quizás algunas de los intereses por los que estamos aquí reunidos. Eh, es como entradas, inquietudes metodológicas, digamos, por la forma en la que se produce conocimiento eh, y, y preguntas que de alguna u otra manera siempre vuelven sobre los aprendizajes que se dan en ese proceso, digamos, entendiendo la investigación como algo que también se cruza con la pedagogía. Entonces, eso también ha sido importante ahí en el camino. Digamos, yo tengo un doctorado en educación por casualidad, no por decisión propia. Y me fue cuando estaba haciendo el doctorado, pues tuve que hacer un ejercicio de decir, bueno, ¿y esto qué tiene que ver con la educación? ¿Dónde está como la pregunta pedagógica? Y eso como que se fue instalando también hacia adelante. También me imagino que eso hace parte como de una historia personal. Yo creo que pues vengo de una familia de maestros de formación, o sea, mi mamá es normalista, mis abuelas, mis tías, o sea, son de normalistas, eso que no estudiaron, sino fueron maestras porque habían estudiado en una primaria normalista, y eso como que se hereda también. Entonces, pues creo que también me definiría por ahí, porque yo me gusta mucho en la Universidad Nacional, recientemente he tenido encuentros con personas de artes, de la Facultad de Artes, y esas personas le dicen a uno maestra, a mí me dicen maestra, y es, digamos que, pues más allá de la historia particular de la palabra,
a mí me evoca una tradición familiar, o sea, me evoca eso que soy, digamos, creo que soy maestra. Eso podría decir de mí. Puedo seguir ahí echando lora, pero como para abarcar otras cosas que quizás interesan. Me preguntaron del centro, no sé si eso quieren que diga. Porque habías aceptado como que te había generado la invitación, sí. Pues bueno, digamos que cuando yo me enteré del coloquio, como que dije, ay, tan chévere, voy a presentar algo. Eso fue como el impulso que tuve, porque también sé que existe, digamos, el cuerpo, pues no es ninguna, o sea, eso hay gente muy sabia que está estudiando ese campo como tal. No diría que yo soy una de ellas. Yo en general no me siento sabia en nada. Pero, pero pues digamos que me parecía un espacio interesante en donde creo que hay cosas que yo estoy haciendo en donde otra vez a partir de este ejercicio de curiosidad y de descubrimiento hay que también, voy a un paréntesis ahí, que creo que también la ventaja de tener esas ventajas o la característica de tener esas entradas, si se quiere, más ingenuas, es que uno puede descubrir formas de lectura que quizás están menos formateadas también pues por el canon, ¿no? Entonces, recuerdo una vez, sigo en el paréntesis, que presenté alguna reflexión sobre esto en donde estaba Sandra Pedraza, pues que seguramente la conocerán de la Universidad de los Andes, y bueno, más o menos me dijo, mira, es que, o sea, sentando por ahí no vas a llegar a ninguna parte, más o menos. Esto, las discusiones que hay sobre el cuerpo dicen, y bueno, pues podrá haber muchas, pero como que mi interés no es el canon, nunca ha sido el canon académico, el crecimiento del canon, sino más bien pues la posibilidad de conversar y las preguntas que se abren ahí. No por eso, digamos que no tenga que ser riguroso ni demás el proceso. Ahora sí, volviendo, cerramos el paréntesis. Entonces, cuando salió lo del coloquio, yo dije, ay, tan chévere, yo podría presentar algo sobre este proyecto, sobre esto que estamos haciendo, porque me parece pues, que puede nutrirse y de lo que el espacio puede generar. Entonces hasta ahí llegó y luego me llega la invitación y yo ¡ah! Entonces pues bueno, me parece pues primero como pues agradecerles también por pensar en mí. Yo creo que hay espacios también digamos desde esa posición un poco indisciplinada, si se quiere, de la academia, que vale genuinamente apoyar, ¿no? O sea, porque pues uno podría decir, mira, no, sí, o sea, como pues esto está apenas naciendo, sí, pero creo que son espacios asimismo muy fértiles, y estoy como con esas apuestas también, o sea, como intentando acompañar y participar de escenarios donde las escuchas sean más horizontales también, donde haya menos, digamos, tributo a las trayectorias, sino que a las trayectorias de alguien, pues un poco como una cosa también muy jerárquica. Y pues bueno, en ese sentido también me pareció como una oportunidad pero también digamos la acepté bajo la premisa de que pueda llegar a ser así, ¿no? Que no esperen ustedes de mí algo muy canónico. Digamos, yo creo que fue sobre todo un mandato empírico. Yo venía trabajando había terminado de hacer algunas investigaciones en donde estaba preguntándome muy fuertemente por la categoría de cuidado asociada a la producción de conocimiento, a propósito pues de reflexiones que más o menos hacia el año 2011, 2012 comenzaron a salir pues un poco que hablaban eso, digamos, de los asuntos de cuidado en la producción de conocimiento, como una categoría que a veces no, pues como que no estaba tan en el centro de la pregunta por la producción de ciencia y tecnología. Yo había trabajado en ese momento venía trabajando como con temas de la pregunta como por los encuentros, las conexiones como algo central a la producción de conocimiento. Y había hecho un estudio, y había estado hecho un par de estudios sobre digamos como más, entre comillas, convencionales, no lo llamemos clásicos, sobre mujeres científicas en el campo científico,
en Colombia, pero mujeres, digamos, marcadas por la norma de género o marcadas un poco también por temas de sexualidad y de raza. Entonces estaba un poco como ahí investigando sobre mujeres afrodescendientes, lesbianas, mujeres trans. Bueno, ahí hice entrevistas, entonces ahí aparece un poco como más fuertemente como el tema corporal, porque pues estas son marcas corporales, si se quiere, pero yo no necesariamente estaba preguntándome por la marca corporal, o sea, sino por lo que significaba tenerla en ese espacio, digamos que de alguna manera pues es más blanco, masculino, heteronormado, bueno, demás. Entonces, hay como unos primeros acercamientos a eso, a la experiencia un poco de la identidad, en términos de sexualidad, de género, de raza, pero en función otra vez de qué se sentía encarnar eso en un campo, pues de alguna manera que tiene como otra norma. En esa investigación va apareciendo el tema del cuidado, digamos, yo comienzo a encontrar una literatura que habla de eso y comienzo a encontrar como que eso que decía la literatura, pues que era en esa época que estaba apenas saliendo, comienzo como a verlo, a ver ejemplos muy claros de eso en lo que estaba encontrándome, pues porque la literatura estaba hablando de otras cosas realmente. Ay, me enredé. Entonces es una primera entrada. Ahí también, digamos, hago algunas cosas que me acercan también a la noción creo que hay un cruce que me acercan un poco a entender las formas en que estas personas con las que estoy hablando se relacionan materialmente con aquello con lo que trabajan. Entonces hago una investigación en paralelo con mujeres científicas genetistas en laboratorios de genética en Colombia y mirando un poco cómo el cuidado de alguna manera se performaba, por decirlo así, de alguna manera en lo que hacían. Aparece ahí un poco el tema del trabajo cuidadoso, entonces algunas cosas que ellas van a hacer de manipulación de muestras, por eso digo muy empírico, manipulación de muestras, muy cuidadosamente, pues para que no vaya a haber ahí problemas como en la identificación. Entonces eso comienza ya a salir. Recuerdo que en ese momento, que en el cierre de ese capítulo, que terminó saliendo en 2014, pero pues eso lo escribimos un poquito antes con María Fernanda Olarte Sierra y Adriana Díaz del Castillo, al final de ese texto se habla un poco como de cómo más figurativamente, pues, o sea, como el trabajo que hacen estas mujeres, estoy hablando de cuerpo, voy a llegar allá con más, como el trabajo que hacen ellas de identificar muestras, y de alguna manera como que contribuye a reparar materialmente, pues algo que está muy roto en nuestra sociedad. Entonces queda un poco esa idea ahí, y después de eso, así, en ese plan, aparece una convocatoria sobre diálogos de saberes, se llama Diálogos de Saberes, y con Artesanías de Colombia. Y pues casualidad, yo nunca había trabajado con poblaciones no urbanas, nunca había trabajado pues digamos, con artesanos, nunca había trabajado. Entonces, pero había trabajado con científicos, con ingenieros, con eso sí. Entonces propusimos un proyecto de diálogo de conocimientos en donde había unas bordadoras, donde trabajábamos con bordadoras en Cartago Valle, por casualidad también, fue pura casualidad. Mi cuñada vive en el Valle, había intentado hacer unos contactos con algunas bordadoras de Cartago, que también ella es caleña, mi cuñada es caleña, en Cartago Valle, pues a propósito del trabajo artesanal que ellas hacen. Entonces, un puente más instrumental, necesitábamos una comunidad de bordadoras. Entonces llegamos allá un poco con el ejercicio, la pregunta inicial era, bueno, ¿qué nos dice ese trabajo sobre el cuidado? Era como, ¿qué nos dice el bordado como conocimiento sobre el cuidado? Era como una pregunta hipótesis que había ahí. Y en ese proceso un poco de, bueno, ir a campo, estar con ellas y demás, comienza a aparecer una cuestión muy importante, digamos, para lo que viene después, que se conecta con eso que les decía ahorita de las genetistas forenses, y es, digamos, que para entender la dimensión del cuidado en el hacer material, en el caso particular del bordado, hay
hay que de alguna manera encarnar la práctica. Entonces yo me veo en la necesidad de aprender a bordar. Entonces me veo en la necesidad de entender desde el hacer lo que ellas estaban haciendo, ¿no? O sea, como que yo podía hacer entrevistas, podía observarlas, podía estar ahí, pero no terminaba de dimensionar lo que era hasta que no bordaba. Y en ese ejercicio, un poco que en principio es un requerimiento, digamos, muy explícito de parte de ellas de hágalo usted misma, ¿sí? venga, le muestro, como la necesidad de, es que lo tiene, mire cómo va, entonces como que hay un llamado siempre como a volver a la materia, comienzan a pasar una serie de cosas que, digamos, etnográficamente para mí fueron muy reveladoras, y que tenían que ver como con lo que esa disposición corporal material me comienza a indicar sobre ellas, ¿sí? Pero también sobre mí misma en relación con las preguntas que yo tenía. Y eso es importante porque yo creo, es que justo estoy escribiendo, por comenzar a escribir algo sobre esto, eso hace que de alguna manera el bordar se convierta en un dispositivo etnográfico, si se quiere, pero no solamente con el objeto de entenderlas a ellas, sino que tiene la capacidad de configurar la práctica investigativa misma, configura la atención, las formas de atención, configura la atención en términos de escucha, también privilegia unos sentidos que no siempre están como tan presentes en las preguntas que nos hacemos. En las ciencias humanas y sociales la palabra es muy importante, lo que se dice. Y acá había otras cuestiones que tenían que ver como con el movimiento, con el tacto, con la cercanía corporal. Una cosa que debo decir aquí, pensando en Catalina, si me devuelvo un poquito antes, yo recuerdo cuando estábamos haciendo, yo no sé si yo te conté esa historia, creo que sí, cuando estábamos haciendo la investigación sobre mujeres científicas en el campo académico y los lugares que teníamos, utilizamos como metáfora la danza de contacto, digamos, para entender un poco la relación que ellas establecían con el afuera y con el adentro del campo, y cómo entraban en contacto con... Entonces ahí apareció, digamos, pero eso fue más un recurso en su momento, porque yo estaba trabajando con una antropóloga de la Javeriana, que quizás ustedes conozcan, Daniela Botero Marulanda, que también, digamos, hace danza y bueno, se metió por ahí, está terminando su doctorado en estudios artísticos en Brasil y no me acuerdo exactamente qué es, pero algo con danza. Entonces ella pues venía como con esa historia y esa metáfora fue interesante a propósito, pues digamos, pero era más una metáfora, era más un recurso analítico en su momento, como para contarles como cosas en las que el cuerpo aparece, pero acá ya no era el cuerpo, no era la identidad encarnada de las mujeres científicas, ¿sí? Y yo, bueno, ¿esto qué me dice a mí, no? Yo sí soy una mujer también, bueno, ¿esto qué preguntas me bota a mí? Porque estoy preguntándome yo por estas mujeres. Yo no soy una mujer afrodescendiente, yo soy una mujer, digamos, cisgénero, heterosexual. ¿Cómo, qué me está diciendo esto? ¿Por qué me estoy haciendo estas preguntas yo? Comienzo un poco también a cuestionar lugares de la heterosexualidad. Digamos que la heterosexualidad puede ser normativa o no, no tiene por qué serlo. Entonces, como preguntas ahí sobre decisiones que uno toma que se salen a la norma, bueno, digamos, como qué preguntas me botan esas mujeres a las que le estoy preguntando a mí, qué me dice a mí cuando estudié las mujeres científicas genetistas, pues mi mamá también pues las formó, o sea, unas preguntas ahí también sobre ese campo, que era un poco ajeno, que yo pues nunca he estado en un laboratorio, pues, como qué preguntas me bota, pero es que en este caso, sí, como que siempre había como una distancia, yo estoy estudiándolas a ella, me hace preguntas a mí, pero como que de todas maneras hay una diferencia entre lo que me estoy preguntando y quien pregunta. En este caso particular, yo sentía que había, por supuesto yo no soy, y eso lo he dicho siempre, yo no soy bordadora, yo no me enuncio desde ahí, pero sí creo que el trabajo con ellas generó materialmente unas continuidades entre sus cuerpos y el mío en el hacer, pero era como muy evidente, ¿no? O sea, ellas estaban encima, estaban cerca mío, había un contacto
mucha intimidad producida por el ejercicio mismo. Entonces la pregunta de, venga, es que si usted no lo hace, no lo va a entender. Si usted no se pone, o si usted no lo hace, no lo entiende. Venga, lo hacemos. Entonces cuando uno lo hace, claro, hay cosas que yo entiendo de lo que ellas hacen, pragmáticamente quizás más fácil que si yo lo hago de otra forma, pero luego comienzan a aparecer otras cosas que comienzan a entenderse, que interviene en la etnografía misma, interviene a quien está haciendo la etnografía, pero sobre todo sus recursos sensoriales también y cognitivos, no solamente la experiencia, ¿no? Pues porque la idea de experiencia pues siempre ha sido pues muy cara de la antropología, sino aquí era una cosa, porque yo sí creo que hay algo distinto en esto a lo que pasa, por ejemplo, con una observación participante. Cuando uno participa de algo, yo ya dejo de participar, ¿sí? Estoy acá, ya no participo más, ¿sí? Pero hay algo en el hacer textil que luego yo voy descubriendo que comienza como me sale la palabra contaminar, no es la mejor palabra, pero comienza como a filtrar la mirada de todo, ¿no? Entonces aparece, bueno, entonces yo ya me doy cuenta que yo tengo ropa, ¿no? Entonces, como esto, ¿cómo está hecho? ¿Sí? ¿Cómo está hecho esa materia? ¿Cómo se siente? A entender la producción de las superficies, a encontrar un poco también como lo que implican ese lugar común de la palabra, de lo textil en el lenguaje, que está tan presente en lo que las metáforas textiles inundan nuestra lengua todo el tiempo. Estamos todo el tiempo hablando del tejido social, de remendar, de reparar, lo hacíamos con un semillero que tenemos también como un repertorio de dichos textiles, ¿no? Entonces hay un montón de referencias y comienzo un poco como a entender eso porque es así, me doy cuenta que pues no hay como tanta literatura a la mano, ¿no? Pues memoria, vas a buscar memoria, mejor dicho, uno a qué horas lee todo eso. Va uno a buscar esto y le toca rebuscar, no hay tanta gente preguntándose por esto, y bueno, ¿por qué? Entonces ahí comienza uno a encontrar como vínculos a propósito como de lugares silenciados, si se quiere, materiales, que por supuesto, digamos que creo que la relación cuerpo-materia es muy importante, y movimientos como un cuerpo además que se está moviendo, y ahí no sé qué dirá Cata con esto, como decir a ustedes pues que trabajan como en la actuación, ¿no? O sea, como que yo creo que hay ciertas preguntas sobre el cuerpo que yo siento que son como que refieren a un cuerpo con un movimiento muy hacia afuera, ¿sí? ¿No? Es como una impresión que tengo yo. Y estos eran unos movimientos que uno dice, es una cosita que uno no ve, ¿no? Es como algo así como, si tú miras a la persona parece quieta. Es muy fácil dibujar a alguien que está bordando o está tejiendo. Es como que el cuerpo se mueven las manos, pero pues hay un montón de movimientos que se están produciendo ahí, interiores también, sutiles, que comienzan como a develarse para mí. Lo que yo comienzo a hacer en ese momento es hacer una reflexión más metodológica. Entonces mi escritura sobre el proceso es más sobre las afectaciones de la etnografía en ese ejercicio. Entonces comienzo a hablar un poco de la etnografía, de las metodologías, de lo que implica abordar cuando uno está investigando. Entonces comienzo como a hacer unas preguntas que no son tanto sobre el bordado, sino sobre lo que el bordado tiene para decirme a mí. Entonces, la escritura es más, digamos, si se quiere, reflexiva y habla más sobre el trabajo, las implicaciones metodológicas que eso ha tenido. Yo creo que hay mucho trabajo en ese sentido. Eso va cobrando distintas formas, ¿no? Comienza un poco a mirar también preguntas sobre los objetos, la pregunta por el lugar del objeto y de la materialidad en la investigación. Comienza también a indagar por la relación, digamos, más transdisciplinar y lo que hace la etnografía que acompaña a otra gente haciendo otras cosas y observar un poco ese lugar, describir un poco esos encuentros y lo que esos encuentros despliegan o no, ese tipo como de escrituras más en ese sentido,
que creo que en cualquier caso no son la escritura sobre la experiencia corporal necesariamente, sino más bien es una reflexión sobre ella. Creo que también hay un ejercicio sobre otras formas de escritura. Yo no sé si de un tiempo para acá, digamos como que yo no creo que yo escriba escritura académica, pues sí, son cosas que se publican en artículos y hay capítulos de libros y demás, pero hay también una invitación a explorar la escritura, a explorar escrituras, digamos, que conmuevan, que conmuevan a quien las lee, que me conmuevan a mí también, más sentidas. Y entonces hay como una intención ahí por explorar eso, y también eso se vuelve de alguna manera sobre la investigación, y en este último proyecto que estoy haciendo, creo que ese dispositivo de investigación que conecta cuerpo, materialidad y movimiento sutil, se convierte en un mecanismo en donde otros también se preguntan, ¿sí? Entonces, creo que comienzan ahí un poco a eso que me ha conmovido a mí, cómo puede ser un recurso que conmueva a otros para que las preguntas sean más colectivas. Y entonces la investigación ahí se torna encuentro, sí, que es un poco lo que estaba diciendo Andrés. Entonces se vuelven como espacios más performáticos, si se quiere también más libreteados, pero también hay libreteados en el sentido de que hay mucho trabajo para disponer que se puedan generar preguntas, ¿sí? Hay muchísimo trabajo de cuidado, por supuesto, y es muy interesante ver la forma en la que ese trabajo, que son cosas en las que yo no había pensado antes también, o sea, como que también son descubrimientos, ese ejercicio de que uno piensa, los artistas y las artistas lo tienen más claro, es como la disposición espacial, material, y cómo eso afecta a quien está ahí. ¿No? En ciencias sociales agarra una grabadora y va y le hace una pregunta a alguien en cualquier parte, ¿sí? Pero esto de ¿dónde estás haciendo la pregunta? ¿Qué está haciendo la persona cómo está la persona escuchando la pregunta? Eso se asume, o sea, muy fácilmente. Tú preguntas y el otro te escucha y te responde. Pero ¿qué pasa? Pero te responde distinto si tú estás disponiendo un espacio para la escucha, diferente. La escucha de la pregunta resonando sobre una y sobre uno mismo. Es otra cosa. Entonces ahí ya no es, se quiebra una relación un poco extractivista que es muy propia de la investigación, en donde yo tengo mi pregunta y te respondo y tú me cuentas, sino que hay un poco un ejercicio más colectivo de investigar. Y creo que eso se puede hacer de muchas maneras, pero el hacer textil las hace de ciertas formas. Vamos, hace algo en donde yo, quien está participando de la investigación, me afecto. Y entonces no soy la misma cuando salgo de ahí. No importa si no leí un informe, me transformé. Esto me hizo preguntas transformadoras. A mí, no al investigador, que fue y me hizo la pregunta, sino que me la hizo a mí. ¿No? Y eso... Pues digamos que yo no te puedo responder esa pregunta porque todavía no he agotado este espacio. O sea, yo sé que mis exploraciones le abren, son inspiradoras para otras prácticas, pero son prácticas a las que yo todavía no... Yo digo que en una vida pasada yo fui bailarina o en una futura, pero digamos que el movimiento corporal digamos en los espacios más escénicos, eso tiene una potencia increíble. Yo no la he experimentado todavía, pero hay algo que me dice que ahí hay algo, pero yo no he tenido esa vivencia. Seguramente creo que cualquier trabajo artesanal te va a proponer eso, caminar. Lo que pasa es que digamos,
la ontología del conocimiento en cada una es muy propia. Entonces yo creo que ahí las extrapolaciones son muy peligrosas, ¿sí? O sea, yo creo que, no sé, por ejemplo, últimamente pienso en la cerámica, ¿no? Entonces, bueno, la cerámica. La relación con la materialidad, ¿no? La distancia, la forma en la que se comporta la materia, el tiempo que requiere y cómo ese tiempo que requiere la materia pues también permite tomar distancia de ella, ¿no? Pero son como especulaciones. El año pasado, en medio de la pandemia, mi compañero me regaló un curso de cerámica en casa y ahí hicimos el letrero de la casa, aquí lo hicimos en cerámica, pues porque también era como una cosa venga, ¿cómo funciona esto, no? Entonces, sí creo que hay algo como convengamos que lo textil es un universo inmenso, ¿no? Entonces ahora, por ejemplo, la cestería me parece increíble, el hilado me parecen increíbles, digamos, como a propósito del baile, no sé si ustedes han visto las hiladoras de Sutatausa, pero estas mujeres bailan mientras cogen el coso ese para hacer el hilo. Entonces la relación cuerpo-materia, además lo que se está uniendo ahí, es un universo muy, al mismo tiempo muy íntimo, pero también muy extenso, ¿no? Entonces, y ahora pues hay un boom también a propósito de los activismos textiles, está como súper de moda lo textil en Colombia. Pues por ahora no se ha agotado, pero yo te digo, seguro que sí, o sea, como que en mi experiencia seguro que la hay. Lo que pasa es que no sé cuál sería, porque no he tenido un acercamiento a eso más allá, digamos, como de apreciación. Entonces eso tendría para decir. Muchas gracias, Tania. Entonces, pues, va a continuar Cata. También quería preguntarte, Tania, ¿qué tanto tiempo tienes para... Nosotros te podríamos preguntar toda la vida hasta que nos salgan raíces? No tengo mucho tiempo, Cata. Bueno, tengo a las 5 una reunión a las 5, no, a las 3. Una reunión, entonces no tengo mucho tiempo, lo siento. Bueno, no, por eso queríamos preguntarte y no, nos encanta todo lo que hemos podido compartir. Entonces, no sé si como para cerrar un poco, pues todas las cosas que nos has hablado, digamos, cómo te han llevado a lo que nos vas a compartir con el Bordando Cuerpos que escuchan y de pronto nos puedes contar un poquito y digamos, cómo crees que todas estas cosas en relación con la expansión metodológica y epistemológica que tú misma has habitado, cómo aparecen ahí. De pronto si nos puedes contar algo así muy al abrebocas para que tampoco tengas que hacer la presentación. Y tampoco la tengo, entonces yo creo que la reflexión sobre Bordando Cuerpos que escuchan me permite a mí hacer como entender como ese descubrimiento, o sea, como el descubrimiento de necesito usar mi cuerpo, necesito poner mi cuerpo en relación, necesito hacer parte de esa continuidad, ¿sí? Como eso se vuelve un dispositivo metodológico, ¿sí? Yo cuando estoy en Cartago haciendo eso, yo necesito aprender a bordar y entonces descubro una serie de cosas ahí, bueno, y esto lo sigo explorando luego con otros proyectos, pero en este proyecto hay como un ejercicio de, bueno, ¿qué pasa, digamos, de métodos, si se quiere? ¿Qué pasa si esto que yo experimenté puede volverse un performance colectivo, ¿sí? Por eso lo llamo como un dispositivo. O sea, ¿qué pasa si utilizamos el hacer textil como una forma de explorar colectivamente una pregunta por lo que pasa con el cuerpo cuando está haciendo lo textil, aunque la pregunta no sea por el cuerpo que está haciendo lo textil? No sé si soy clara ahí. O sea, cuando yo me pregunto, o sea, con las bordadoras estaban bordando, ¿no? En este proyecto, mucha de la gente que participó, pues nunca había bordado. No llegan allí con un ejercicio, ay, me vas a enseñar la puntada. Algunos sí, algunos, digamos, llegan un poco con esta cosa, sí quiero aprender a bordar. Pero la invitación era hacer una exploración material para responder a una pregunta colectivamente. Y entonces eso supuso como un ejercicio que yo creo que es... como decía ahora, yo creo que muchas veces pensamos la investigación y el cuidado como preguntas, ¿sí? Pero no necesariamente son prácticas,
el cuidado de la investigación como práctica. Eso creo que es como algo que de alguna manera en el sentido de que se hace, ¿no? Yo no me estoy preguntando por el cuidado, ¿no? Si me estoy preguntando porque lo tengo que hacer. Y entonces hay como un ejercicio de, bueno, ¿qué pasa si a mí esto me afectó? Bueno, pongámoslo en escena y hagamos un ejercicio. En ese sentido creo que es más teatral, o sea, como que aparece una cosa más escénica. Y creo que se logró, digamos, en este proyecto, con las distintas invitaciones que se hicieron, las distintas, las formas en las que se dispuso el espacio, lo que se generó en términos de las reflexiones que se generaron, que es algo que hace el arte, ¿no? Creo que es muy, muy potente, como que el arte nos refleja, eso no lo hace la investigación social, desafortunadamente. Entonces creo que por ahí, eso es lo que espero compartirles, un poco también como ese tránsito del descubrimiento al dispositivo, si se quiere.